Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, nuestro encuentro del lunes en la noche para debatir sobre la actualidad junto a nuestros panelistas de siempre, equipo completo con Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ustedes también, compañía muy relevante aquí, ustedes son los que votan y ustedes también son los que opinan a través del hashtag CiudadanosCNN. Esta es nuestra encuesta para que comiencen a votar de inmediato. Vamos a ver. ¿La reforma educacional mejorará la calidad de la educación? ¿Sí o no? Se llegó a atorar una de nuestras panelistas con la pregunta. Calma. Ya. Va a estar todo bien. Gato Ciudadanos CNN es el hashtag para que ustedes puedan comentar. Tenemos libro además. Aquí hay que pagar el piso. Cuando uno de nuestros panelistas lanza libro, tiene que traerlo de regalo. Regalo para ustedes, por cierto. Vamos a estar entregando uno de estos libros para quienes opinen por Ciudadanos CNN. Alberto Mayol, Autopsia. ¿De qué se murió la elite chilena? En la última página está Yo voy en la página 200 y hasta ahí es bueno el libro. No podría decir más, pero hasta la página 200 está muy, muy bueno. En la última página dices, ¿de verdad? Sí. No, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar para ustedes. Y vamos a partir con el minuto de confianza acá en Ciudadanos de CNN Chile. Partimos precisamente con el autor del libro. Alberto. El año 1900, en Chile se propuso al Congreso la Ley de Instrucción Primaria, que permitía educación obligatoria y gratuita hasta sexto año preparatoria. Estuvo en el Congreso 20 años. Por algún misterioso motivo, muchas personas consideraban que no estaba bien esa reforma. Luego se convirtió en algo obvio, normal. En agosto del año 20 se aprobó. En los años 60 Chile firmó un convenio internacional que lo obligaba a dar educación gratuita o al menos avanzar hacia ella con un compromiso. Eso se refrendó con Frei Montalva, con Salvador Allende e incluso con Augusto Pinochet. Se hizo lo contrario. Este gobierno se comprometió a avanzar hacia la educación gratuita. Hoy sabemos que se hizo tarde, mal y nunca. Muchas gracias, Alberto. Hernán, tu minuto. El expresidente Sebastián Piñera dio ayer una extensa entrevista en el diario El Mercurio y tiene elementos que son muy positivos. Por de pronto entra en el debate, se hace cargo de un llamado a la unidad y al futuro y además asume que en su gobierno se cometieron errores. Sin embargo, me llama profundamente la atención el diagnóstico que tiene el expresidente respecto del fracaso de la nueva mayoría. Para él radicaría en los instrumentos que están detrás de las reformas. La verdad es que el problema del gobierno no es solo un problema de medios, no es solo un problema técnico, no es solo un problema de forma, es un problema de fondo, es un problema político. Y este diagnóstico es muy importante que se tenga claro. Vivimos en un momento ideológico, el debate es cultural. La centroderecha debe entender que se enfrenta a un proyecto igualitarista y desde ese lugar poder plantearle al país un proyecto político. De eso se tratará la próxima elección. Muchas gracias, Hernán. Me tomo mi minuto. Los partidos políticos tienen su historia, tienen ciertas cosas de las cuales avergonzarse y también de enorgullecerse. En el caso del PPD, uno de los motivos de legítimo orgullo es en los años 90 haber dado una batalla cultural correcta por la libertad, contra la censura de fuerzas oscurantistas que operaban desde el Estado, por ejemplo, el Consejo de Calificación Cinematográfica o el Consejo Nacional de Televisión, que pretendían decirnos a los chilenos qué podíamos ver y qué nos estaba prohibido. Suprema ironía que en los últimos días ese mismo partido, el PPD, haya recurrido precisamente al Consejo Nacional de Televisión para pedirle que use la fuerza del Estado, la censura, para evitar la difusión o para obligar a hacer cambios en la difusión de un producto audiovisual, la serie Bala Loca de Chilevisión. Equivocan el balazo en el PPD porque los responsables de que su imagen se vea dañada no son ni los guionistas ni los ambientadores de esa serie. No son ellos los que, entre otras cosas, le fueron a mendigar plata a la empresa del yerno de Pinochet. Mónica, tu minuto. Muy buenas noches, yo voy a hablar de otra bala loca. Hoy día supimos que Codelco, que detenta el sueldo de Chile, como se le llama, le traspasó al fisco, al Estado chileno, el 80% que le corresponde de las utilidades. Pero ese traspaso fue a las Fuerzas Armadas, el 80% de todas las utilidades.
858 millones de dólares. Y eso a pesar del escándalo de Codelco, de la malversación de fondos, y no hemos escuchado a nadie que haga ni un mea culpa, que diga perdón, ni a ningún político que diga que es urgente ahora sí ya modificar esa ley. Es una bala loca, porque nadie sabe cómo se gastan esos dineros en momentos en que todos hablan de apretarse el cinturón. ¿Qué pasa? ¿Quién protege a los militares? Muchas gracias, Mónica. Rafael, tu minuto. Buenas noches. Yo durante los últimos meses he tratado de no hablar mucho de las reformas del gobierno, en parte para no seguir alimentando este mal clima que hoy existe en Chile, pero durante las últimas semanas he visto tan solo al ministro de Hacienda y además he visto tan poco interés de parte del resto del gabinete por tratar de corregir el rumbo que quiero hacer un comentario al respecto. Primero pienso que este gobierno diseñó sus reformas como lo habría hecho un adolescente. Los adolescentes, los que ya tenemos hijos mayores, ¿no es cierto?, que han sido adolescentes, sabemos que primero creen que saben todo, creen que nunca se equivocan. Segundo, no consideran el efecto de sus actos en terceros. Además, son típicamente incontinentes. Se agarran de una idea y la defienden aunque sea una mala idea, como si ese fuera el objetivo final. Bueno, a mí me preocupa porque durante los próximos meses el ministro de Hacienda va a tener que defender, diseñar en definitiva y negociar en el Congreso el presupuesto 2017, es el último presupuesto del gobierno. Y lo hace tal vez en el escenario más por ministro de Hacienda desde el año 1990, desde que volvimos a la democracia. Lo hace con un gasto que está exagerado, lo hace en un momento en el cual estamos en un año electoral y con un programa ambicioso que está a medio camino. Yo quiero terminar diciendo que espero que la presidenta esta vez sí escuche y apoye al ministro de Hacienda para que él pueda ayudar a que sigamos con una sanidad fiscal que permita que no se siga deteriorando la economía y de esa manera no terminemos al final perjudicando más a los que menos tienen y desprestigiando aún más la política pública en Chile. Muchas gracias, Rafael. Después de más de 2 años, al fin tenemos un proyecto de reforma a la educación superior, una de las promesas más importantes del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos a revisar la nota y vamos al debate. Quedan todos los detalles para que entre el proyecto en su conjunto. La gratuidad llegó para quedarse. Ahora queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás. Esto de haber puesto gratuidad universal el 2020 fue un error. Este era un proyecto que apuntaba a la calidad y a la gratuidad. Sin embargo, ninguna de las dos cosas se estaría cumpliendo. En una palabra, la reforma educacional que ha planteado la presidenta Bachelet se llama discriminación. Sabemos que va a ser una tramitación compleja, no esperábamos que fuera de otra manera. Creo que no es una mirada amplia de futuro considerar lo público solamente por las universidades estatales. Se nos dice que hay un sistema mixto, pero lo cierto es que el 85% de la matrícula hoy día está en el sistema privado. Llevamos una jornada de protesta para este día martes, jornada de protesta con carácter nacional. 2 años de estudio, de trabajo prelegislativo y qué recepción ha tenido este proyecto del gobierno. Están molestos los estudiantes, están molestos los rectores de las estatales, los rectores de las privadas, en la oposición, también algunos parlamentarios de gobierno, algunos expertos. ¿Es tan malo el proyecto del gobierno o es que no hay forma de dejar a intereses tan distintos de alguna manera satisfechos? A ver, tal vez yo puedo partir solo porque vamos a estar probablemente durante un rato largo reclamando, criticando, atacando al proyecto, que es lo que ha pasado durante todo el día, lo que viene pasando hace bastante rato. Por lo demás tú lo dices, es raro, esto es como el chiste del gallego, ¿no es cierto? Va solo por la carretera contra el tránsito y escucha que la radio dice que hay un loco que va contra el tránsito y él dice no es uno, son muchos, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno tiene que darse cuenta que si todo el mundo está en contra de su proyecto es porque probablemente el gobierno está actuando como el gallego en el chiste. Dicho eso, yo quiero partir solo mencionando en 20 segundos algunas de las razones por las cuales esta reforma sí es una buena idea. Y podemos después discutir el contenido. Pero yo quiero recordar que si uno analiza lo que pasa con la educación superior chilena, que es de lo que estamos hablando hoy día, voy a remitir a eso. Primero, yo miraba los números, es bien impresionante. La gente no tiene por qué saberlo, hay 1.200.000 personas hoy día en la educación superior, estudiando, 1.200.000. El año 90 eran 220.000. A propósito, el año 1973 eran 100.000 y el año 1950, 50.000. O sea, hemos pasado de 200.000 personas a 1.200.000 en 20 años. Y para todo efecto práctico, el sistema institucional es el mismo.
Eso ya sugiere que aquí hay un problema y que esta cuestión tiene que ser asumida. Un segundo comentario final. Los datos muestran con mucha fuerza que Chile es una anomalía en términos de la cantidad de plata que el mundo privado pone en la educación superior. Eso dicen los datos. Las familias, efectivamente. Más o menos las familias están poniendo el orden de 1,7 puntos del PIB. No quiero ser latero con los números, pero es importante decirlo. Y eso es algo que en general uno encuentra que en otras partes del mundo es mucho menor en términos de la participación privada. En definitiva, lo que termina pasando es que el Estado pone directamente mucho más recursos. La necesidad de aliviar a muchas familias, sin entrar en el detalle de muchas carreras que son distintas y que además no tienen ninguna posibilidad después con sus sueldos de pagar la deuda. Pero solo en términos de porcentaje, lo que pasa en Chile es una anomalía en términos de la contribución de las familias en la educación de sus hijos. Otra forma de plantearlo, de cada 3 pesos que se gastan en educación, en Chile 2 los gastan las familias. En el promedio de la OCDE es 1 peso. Es al revés. Y 2 pesos los pone el Estado. ¿Y eso qué está indicando? ¿Qué anomalía está indicando? Porque si tú dices que esa es una cifra muy alta, ¿qué anomalía está Bueno, indicando? hay dos posibilidades, arriba o abajo. Una posibilidad es que es muy cara la educación superior en Chile. Una segunda posibilidad, no excluyente con la anterior, es que el Estado simplemente no está haciendo la pega que en otras partes del mundo hace. Sí, yo creo contestar la pregunta de Daniel, que es una pregunta más bien relacionada con la dimensión política del proyecto antes que con el contenido mismo, que es otro tema que también es sumamente importante. A ver, hay una cosa que es bien simple. En la lógica del mercado, ¿ya? Adam Smith señalaba que los actores que concurren a un mercado quedan todos relativamente insatisfechos, pero que hacen la transacción. Nadie se va completamente contento, porque eso es muy raro, no habría entonces negociación, pero todos están dispuestos a hacer la transacción, aunque no están todos contentos. En la política no funciona así. En la política se requiere que una decisión política tenga un núcleo duro que la apoye, que se tome partido por una dimensión. Sobre todo cuando hay un conflicto, una dimensión de conflicto que es tan claramente marcada. El gobierno cometió un error y esto era visible desde el primer día, cometió un error clave. Aquí estaban en juego 2 paradigmas de la educación. No 2 métodos de financiamiento, no era un asunto menor, era la disputa histórica de 2 grandes paradigmas en la educación chilena. El derecho a la educación, la libertad de enseñanza, ¿ya? Y tenía que tomar una decisión. Y lo que el gobierno hizo fue sacar un promedio entre ambas y financiar como si fuera derecho a la educación, o sea, tratar de ponerle fondos públicos a un mercado. Cosa que no existe en ninguna parte porque los oferentes de un mercado lo que intentan inmediatamente es subir el precio si el Estado dice yo pago el mercado. Lo que tú tratas de crear en todas partes del mundo es un sistema educacional propiamente tal que sea de carácter público. Pues bien, el gobierno no hizo eso, se quedó en la mitad del camino. Y en la mitad del camino, además, no había nadie de pie. Nadie. No había ningún sector social que dijera yo estoy de acuerdo con esto. Entonces quedaron todos insatisfechos. No tiene nadie que lo defienda. Y eso en política es un error gigantesco, no hay ninguna posibilidad. Esta reforma, aquí el gobierno, tal como el ministro Arena en su momento dijo, a esta reforma no se le cambia una coma, el gobierno dijo hoy día, este es el proyecto definitivo, no se va a cambiar. ¿Qué significa eso? Apostemos, se va a cambiar. Se va a terminar cambiando esto, porque aquí no hay actores que estén comprometidos con este proyecto. Son 3 o 4 personas. A ver, yo creo que, y en la lógica de la crítica política antes que la técnica, lo primero es asumir que este gobierno se comprometió y le dio rienda suelta a los deseos de muchos estudiantes y familias de que estaban efectivamente sobreendeudadas, de que ellos iban a entregarle gratuidad a los estudiantes y eso no se va a cumplir. Lo primero es asumir de que hay aquí un tremendo compromiso no cumplido. Las fechas no son las que se dijeron antes, los montos no son los que dijeron antes y la decepción de muchos es evidente. Llega tarde. Estamos en el 3er año del gobierno, la reforma recién se presenta, viene un largo tiempo de discusión. Esto va, si es que tiene luz y nacimiento, va a ser en el 4º año, la más emblemática de todas, digamos. En tercer lugar, siempre la lógica técnica no es ni siquiera, política, perdón, no es ni siquiera capaz de poner de acuerdo a su propia gente. O sea, la nueva mayoría hoy día está completamente dividida, fracturada, hay críticas en público y en privado. El gobierno finalmente ha dicho, ¿sabe qué? Que en el Congreso, digamos, esto se arregle, casi como soltando una papa caliente, no haciéndose cargo de este compromiso que le hizo tanto sentido y ilusión a muchos chilenos. Creo que esa cuestión es lo primero que hay que abordar y que el gobierno tiene que hacerse cargo.
Mira, yo creo que el tema, para mí, el tema central de lo que no puedo entender es que, como tú decías, Alberto, aquí era el momento histórico de hacer una reforma que le pusiera fin a un sistema que efectivamente sobreendeudó a muchas familias y que prometió cosas que no existen, porque prometió títulos que no son reales. Entonces, a mí me interesa mirar esa parte. No hablemos del lucro, hablemos de los efectos concretos de un sistema que ha traficado con los sueños y las necesidades de la familia. ¿Cómo qué? Yo digo, ¿por qué se insiste en el CAE y se insiste en hablar de una política que fuera como que la van a pagar, primero la pagan la familia? Es cierto que fue el gobierno de Piñera que bajó el interés bancario del 6 al 2%. El gobierno de Piñera. Pero se olvida y se omite decir que a los bancos se les sigue pagando 5%. Es decir, el negocio de los bancos continúa con aporte fiscal. Y se olvida decir que el no pago, que la deuda de la gente va increciendo y va a ir más increciendo, lo cual significa que el CAE se ha ido transformando en un aporte público más. Esa es una verdad. Y se le va a entregar a instituciones totalmente desreguladas, con fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Instituciones que, como hay un informe del Senado norteamericano, en que indica que esas instituciones gastan más del doble que gastan muchas veces en sus capacidades docentes, en marketing, en reclutamiento. Las deserciones son impresionantes. Hablemos de los efectos nefastos de instituciones que privilegian las ganancias por sobre la calidad. Y a esas instituciones van millones de millones. Fíjese que la Universidad Andrés Bello obtuvo entre 2006 y 2015 312.000 millones por CAE. La Universidad Andrés Bello, que ha sido muy cuestionada en estos últimos días. La Universidad de Santo Tomás, 282.000 millones. Y la San Sebastián, 212.000 millones de pesos solo por CAE. ¿Por qué no sinceramos las cosas? ¿Por qué se le va a entregar dinero fiscal, que además es un negocio para los bancos, a este tipo de instituciones? Instituciones que ni siquiera transparentan los sueldos que tienen sus rectores. Porque yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuándo le estará pagando la Universidad de San Sebastián a Hugo Lavados como rector? Hugo Lavados, un militante destacado demócrata cristiano, que fue ministro de Economía en los gobiernos de la Concertación, que es un lobista importante, que se le paga como rector y se le contrata como rector para obtener todos los beneficios y abregado en sus columnas porque las universidades privadas como la suya sigan manteniendo la enorme cantidad de fondos fiscales. A mí me parece que lo peor de esta reforma es que confirma, consolida un sistema que es nefasto en calidad y en tráfico de sueños con la familia. En el tema del CAE, en la práctica queda vigente de manera ilimitada, porque el CAE va a seguir existiendo, al menos de acuerdo al proyecto, hasta que no se llegue a la gratuidad universal. Y me parece a mí que la gran noticia de la presentación del proyecto es que se cambia. Por tercera vez tenemos una tercera versión sobre la gratuidad universal. La primera era la del programa, 70% al 2018, gratuidad universal a los 6 años, o sea, al 2020. Después el año pasado se nos dijo, no, ya no es posible, han cambiado las circunstancias económicas y ahora, cuando se llegue a la gratuidad universal, va a depender del crecimiento de la economía. Y ahora se nos da una tercera versión, que es distinta a las anteriores. Ya no hay fecha, pero tampoco depende del crecimiento de la economía. Depende del porcentaje del PIB que sea parte de los ingresos del Estado. Y hasta donde yo entiendo, Rafael, corrígeme si me equivoco, para aumentar el porcentaje que el Estado tiene del PIB, no basta el puro crecimiento económico. Bueno, hay que hacer algún tipo de reformas o de cambios que signifiquen aumentar ese porcentaje del PIB, por ejemplo, otra reforma tributaria. Y solo una línea para contestar eso y tú terminas. La verdad es que la Dirección de Presupuesto hace ciertos análisis que le permiten concluir que cuando Chile crece sobre un 3% es capaz de recaudar un poquito más. Si esos números que usa la Dirección de Presupuesto, y aquí termino, y este ejercicio lo hice en la tarde porque me gustan los números, la verdad que me lo hicieron, pero bueno, agradezco a la persona, no la voy a nombrar, porque es una persona humilde.
Esos números muestran que para que con crecimiento económico, sin una reforma tributaria, se llegue al 29,5% de carga, para que la gente sepa, es que 29,5% del Producto Interno Bruto sea recaudación, que es lo que puso el cuadro en la minuta que entregó el gobierno hoy día para garantizar el 100% de gratuidad. Sí. La promesa original, el país necesita, creciendo sobre el 3%, necesita aproximadamente 45 años. O sea, ahí está la respuesta matemática, 45 años sin reforma tributaria. Por lo tanto, la respuesta es sí, se necesita una reforma tributaria. Y ahí viene la otra pregunta. Aquí se hizo una reforma con el objetivo de recaudar 3 puntos del PIB. Se nos dijo que no solamente se iba a pagar la reforma educacional completa con eso, se iban a pagar ambulancias, mejores pensiones, un montón de cosas. Y ahora se nos dice que necesitamos 8 puntos del PIB para obtener la gratuidad universal. Ahora, déjame decirte que a mí me parece que de todo lo que se anunció hoy día, eso es lo mejor. Porque a mí me parece que comprometer gratuidad universal, pagarle, lo he dicho varias veces en este programa, pagarle la educación, pagarle la carrera de ingeniería a un hijo mío en la Universidad Católica, me parece que es inmoral en el Chile actual y va a seguir siendo inmoral probablemente durante toda mi vida. Probablemente el año 2100, en otro mundo, cuando estas cosas queden obsoletas, puede que podamos hacer eso. Hoy día creo que hay prioridades. Bueno, en 2060 más o menos cuando se llegue la gratuidad universal. Tanto más importantes. Así que a mí me parece que lo único bueno de que se anunció hoy día, estoy exagerando, es justamente que sabemos que no vamos a tener algo que a mí me parece como política pública inmoral en el Chile actual. ¿Y a dónde cortarías la línea? No, de verdad no lo sé. Bueno, déjame, a ver, te lo contesto. Pero si tú conoces perfectamente los datos, la línea es súper fácil de definir. O sea, tenemos el 1% más rico, que sería 70 millones. ¿Dónde te voy a contestar. ¿Dónde la cortáis? ¿En el 2%, en el 3%, en el 5%, en el 10%? Te voy a contestar. ¿Cuál es? Te voy a contestar la próxima semana. No, te voy a contestar ahora. Si tú miras la distribución de ingresos en Chile, tiene una característica que hace distinta a los países en general. Y es que es muy plana para un porcentaje muy alto de gente, todos lo sabemos. Uno llega más o menos al 85, 90% de la población ordenada de menos plata a más plata. Y de verdad que las diferencias son muy chiquititas, tengo los datos acá. Da 3 lucas. El percentil 90 tiene todavía un ingreso familiar del orden de 1.100.000 pesos, Así es. 1.200.000 pesos. Y ahí se ve un salto. Por lo tanto, si tú me dices a mí que Chile es un país que está pensando en tener $35.000, algo así como un país de ingreso bajo en Europa, como España, en los próximos 10 años yo no tengo problema en que le demos gratuidad universal al 85, quizás hasta el percentil 90. De ahí para arriba me parece inmoral. O sea, sobre 1.100.000, ¿tú consideras que una persona que va a pagar 2 muchachos en 600.000 pesos mensuales en la universidad tiene que...? A mí me parece, lo que pasa es que esto es un poquito más complejo que eso. Y por eso, déjenme, quizás yo soy demasiado pesimista porque me estoy poniendo viejo. Perdí la ilusión, pero después de la experiencia tras Santiago, estoy dispuesto a apostar no un almuerzo, sino que 25 almuerzos con ustedes, que esta cuestión no va a funcionar. O sea, la complejidad, esta reforma educacional, la reforma completa. O sea, dada la complejidad que tiene este mercado, dado lo complejo que es aquí analizar calidad, precios, diferencias de carreras, heterogeneidad de instituciones, dada la experiencia internacional, pensar que van a ser capaces de resolver esto con lo que estamos viendo es una ilusión. Pero el problema es para llegar al debate. Tú dices, ¿estás de acuerdo? Tampoco va a funcionar. Pero esto no es un mercado. Tú tratas de producir información como si fuera un mercado para que haya información relevante, para que los agentes económicos puedan decidir. Y no es un mercado. Tú no te enteras lo que recibes cuando vas a estudiar. Tú no puedes evaluar al profesor porque el profesor sabe más que tú. No puedes evaluar el sistema porque el sistema te está enseñando a ti. ¿Ya? Y los padres también no pueden evaluar esa cuestión. No tiene sentido. No es un mercado la educación. Hernán, ¿puede funcionar esta reforma? No, tengo claro, al menos yo soy un opositor, primero, de algo que no está financiado en sus objetivos. Es en el fondo una promesa bastante populista. Hoy día vemos los números, yo escucho a Rafael ya, esto estamos pensando como el próximo siglo, ver en la realidad de la gratuidad universal. Creo además que aquí se va a abrir una discusión compleja y ideológica, ¿cierto? Hoy día hay una confusión entre lo estatal y lo público. Hay una serie de universidades que, siendo de calidad, teniendo un carácter público, la Universidad Católica, la Santa María, muchas, van a quedar, ¿cierto?, discriminadas respecto a las universidades estatales. Aquí hay de carácter público, digo yo. Porque aportan al conocimiento, porque investigan. Tú también aportas al conocimiento y no eres un agente público. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que reducir la discusión tiene educacional. Capacidad mental. Gracias, Alberto. La educación, es cierto, es un bien público y es también al mismo tiempo un bien privado. Y hoy día la discusión ideológica reduce para algunos en que la educación es exclusivamente un bien privado, por lo tanto puede haber un mercado en él, y otros que dicen esto es exclusivamente un bien público, solamente puede estar el Estado presente. Y la verdad es que es una discusión bastante más compleja. ¿Para qué no en eso? Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, la Universidad Católica es una institución de carácter público. Es una universidad privada que tiene un carácter público. ¿Alberto, no estás de acuerdo?
No, porque no se somete a ninguno de los criterios básicos de lo público, no apela a un conocimiento universal, es una universidad que tiene una visión religiosa que está dentro de la universidad, incluso influye en sus procesos investigativos, no tiene un sistema de gobernanza interna que responda a los mínimos criterios de una institución pública y obviamente no pertenece a la propiedad del Estado, que es naturalmente... ¿Y la Universidad de Concepción? La Universidad de Concepción nació por una deficiencia del Estado chileno y nació por parte de la ciudadanía, es evidentemente pública. La Universidad Católica, las universidades católicas... Pero es privada. No lo son. No lo son. La Universidad de Concepción, de hecho, se le inventó una serie de mecanismos para el financiamiento históricamente que eran mecanismos de concesiones en el fondo del Estado. Y esa justificación en el fondo demuestra... ¿La Universidad de Concepción hoy día? No tengo una visión si es transparente o no. Lo que sí considero es que ellos se metieron en el G9 tratando de asociarse a un conjunto de universidades que no tienen nada que ver con ellos. Ni la Universidad de Concepción ni la Universidad Austral tienen nada que ver con lo que pasa allí. Creo que tiene que haber una gobernanza diferente en todas las universidades que quieran decir que son públicas como requisito, pero además una universidad que no es laica, por definición, no puede ser una universidad pública. Bueno, estas distinciones conceptuales creo que son fundamentales para entender el carácter ideológico que tiene este proyecto. Pero tú dijiste algo que no es verdad. La discusión no es si son estatales o son privadas, perdón. Para mí la discusión está en qué se privilegia con los dineros públicos. Y para mí eso no es... O sea, esta disyuntiva que tú pintas, perdóname, Hernán, yo la encuentro bien antojadiza y falsa, porque no es verdad. Esto no es un tema ideológico, este es un tema de expertos. Y los expertos más reputados, ¿qué es lo que te dicen? Primero, que la educación no es un tema de mercado, porque la educación es algo tan delicado como la salud. Y entonces, la salud y la educación, y en este momento la educación, necesita de políticas públicas estatales que le garanticen a los ciudadanos que un establecimiento es de calidad. Perdóname, llevamos 20... Sea público o sea privado. Las personas pueden elegir en opciones de calidad. Bueno, pero entonces, si ¿por qué quieren la escoger, discriminación? Paguen. ¿Por qué la discriminación, entonces? Paguen. Si quieren escoger, paguen. Lo que el Estado debe hacer es garantizar con fondos públicos, porque la mayoría de la gente no tiene plata para pagar educación de calidad. Y ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Es lo que me preocupa. Perdón, Mónica, entonces, ¿el Estado no debería, por ejemplo, financiar a la Universidad Católica? Fíjate que yo ahí tengo una duda, y tengo una duda muy importante. Porque creo que en este abanico que estamos, en este enorme abanico, a mí me habría gustado que por lo menos este proyecto de reforma hubiera hecho una distinción entre lo que es público, carácter público, como tú dices, en que yo tengo muchas críticas con respecto a la Universidad Católica, pero creo que hace algunos aportes y además, cuando hablamos de sacar utilidades, en la Universidad de Chile se ha tenido que financiar este último tiempo con una cantidad de sociedades en que muchas facultades, las más importantes, como la Facultad de Ingeniería, se autofinancia. Entonces... Cerca del 10% pone más o menos el Estado, y 90% entonces, yo creo que a mí el tema que más me preocupaba era que de verdad hubiera un mensaje potente de que el Estado esta vez sí va a garantizar con fondos públicos solo las universidades que tienen un carácter público, pero fundamentalmente las estatales. ¿Y qué pasa con todos los demás alumnos que hoy están en universidades o institutos profesionales o centros de formación técnica privadas? Lo que tenía que hacerse obviamente es que tú amplías la cobertura rápidamente en un periodo de tiempo para que esos estudiantes vayan migrando, los que quieran, ¿ya?, al sistema donde está instalado el mínimo de gratuidad. O sea que hay una cosa que... Y perdón, ¿y los que quisieran ir a una universidad privada se la tienen que pagar? Pero obvio. Por cierto. Perdón, ¿yo puedo explicar lo que le cuesta al Estado el lucro mal hecho? Las utilidades en exceso. Pero saquemos el lucro, regulando el lucro. Es que estoy hablando de sacar utilidades porque eso lo termina pagando el Estado, es como el CAE. Lo termina pagando el Estado. ¿Sabes cuánta plata le ha costado al Estado, a todos nosotros? La malversación de fondos, el engaño, el fraude en la Universidad del Mar, 33.000 millones de pesos. O sea, como de costumbre, cuando los privados lo hacen mal, engañan a la familia. Tuvo 120.000 estudiantes. Estamos hablando de casos de fraude, por ejemplo, pero... Perdón, 20.000 estudiantes. Pongo de nuevo el ejemplo. Un estudiante que dice, quiero ir a estudiar a la Universidad Católica o a la Diego Portales, por poner dos ejemplos. ¿El Estado no debería
financiar esa educación? ¿Debería decirle, usted se lo financia solo o si no tiene la oportunidad de venir a nuestras universidades estatales? ¿Esa es la propuesta? Para mí, yo creo que la regla deberá ser ni un fondo público para una universidad que no tiene de manera categórica, pero categórica, y con una regulación absolutamente al detalle, que ni un solo peso va a ir a una sociedad relacionada. Y en este caso, es que, yo insisto, en este caso no ha sido ni siquiera así. Creo, no, es que, a ver, hace un momento la Mónica decía de que esto era un problema, digamos, técnico, no político ideológico. La verdad es que se van definiendo criterios respecto a qué instituciones privilegiar. Tenemos un sistema mixto en Chile en materia de educación superior. Lo que debemos privilegiar, en mi opinión, es calidad. Es que hayan instituciones acreditadas y, por lo tanto, con una garantía de regulación mínima para que las familias y los estudiantes puedan elegir en un sistema diverso. Y, por supuesto, no solo en términos de la educación para sus estudiantes, sino además para la investigación. Sin embargo, este proyecto de ley discrimina, privilegia a las universidades estatales por sobre las universidades de calidad. Y esa es la cuestión de fondo que hay que abordar. Y eso es ideológico y también es técnico. Lo que pasa es que hay que tener claro los montos y hay que tener claro lo que uno está diciendo. Aquí hay un aporte basal a las universidades del Estado. Ese aporte basal lo más probable es que se mantenga más o menos en las cifras que están hoy día, ¿ya? Que son cifras ridículas para el financiamiento de las universidades. Decía Rafael, estamos hablando de más o menos el 10% entra de parte del fisco a la Universidad de Chile, por ejemplo. En muchas universidades pequeñas de regiones se le dan montos mínimos y después se les critica por la calidad. Son montos ridículos, $2 millones, $3 millones para una universidad en el año no es un monto que sirva para absolutamente nada. Entonces, estamos hablando de que aquí en la práctica ¿ya? Supuestamente se le da beneficia. Esas universidades tienen que tener transparencia total de sus gastos. Todos los académicos de esas universidades, toda transacción está disponible para cualquier ciudadano. La plata que reciben las universidades, por ejemplo, la Universidad Católica, ¿ya? Pueden hacer lo que quieran con ella, nadie sabe lo que se hace con ella. Da lo mismo. ¿Ya? Se le puede pagar a un tremendo arquitecto que haga un tremendo edificio, da lo mismo. Bien, pero eso es un problema de regulación, Alberto. ¿Tú vas a incluir a universidades privadas que tienen carácter público, que tienen calidad y acreditación? ¿O se va a hacer una discriminación, pero tú estatales? Le puedes dar un beneficio a las universidades que mantengan cierto estándar, no para beneficiar a los no para beneficiar a los que entran a estudiar, sino que tú dices, esta es buena investigación. Le pongo fondos de investigación a esa universidad, invierto en ella, le hace bien al país. Eso está perfecto, no pasa nada. Y eso podría hacerse con cualquier centro de investigación independiente que sea valioso. ¿Pero cómo se invierte esa plata? Pero ahí están las regulaciones, obviamente, pero tú puedes hacer eso. Pero otra cosa es que tú estás hablando de los estudiantes. Aquí hay una serie de confusiones que a mí me llaman la atención. Rafael, que es una persona muy inteligente, que sabe mucho de economía, por ejemplo, se dice, bueno, pero si alguien estudia ingeniería después va a ganar plata. Si esa persona estudia ingeniería y después no quiere ganar plata, quiere trabajar en otra cosa, ¿ya? Para eso están los impuestos. Si alguien va a ganar plata, le cobras más impuestos. Alberto, no pasa nada. Todo esto es un problema al final ingenieril, porque es un problema de diseño. Y se porque resuelve no de con un buen diseño. Estamos hablando de financiamiento, además. Esto es una reforma educacional. Por supuesto. Una reforma presupuestaria. Déjame ver si yo puedo ordenar en 2 segundos mis ideas. Yo creo que hay 3 cosas en las que estamos todos de acuerdo, o que deberíamos estar de acuerdo, en mi opinión. Lo primero es que esta cuestión pasa por garantizar cierto nivel de calidad, donde calidad es algo que podemos discutir, ¿eh? No es tan evidente que sea escribir papers sofisticados para encontrar hoyos negros en el cielo. Calidad lo podemos conversar en un segundo. Y calidad requiere acreditación, requiere fiscalización. Y eso es algo que este proyecto tiene, en lo que pone más foco en relación a lo que había antes. Una segunda cosa es que los recursos, perdonen que sea latero, no son infinitos. Qué bueno que nos pongamos de acuerdo en eso. Muchas veces se nos olvida, parece, sobre todo en este gobierno, que la plata no sobra y aquí viene el problema, la vida es dura, calidad está asociada muchas veces a costos. Y los costos hay que financiarlos. Porque tenemos experiencia de un Estado que trata de hacer las cosas sin plata, olvidándose que si los costos son bajos, la calidad va a ser baja, y después lavándose las manos, como ocurrió con el Transantiago. Y el tercer punto es que se entrega dinero a instituciones que hacen cualquier cosa con ella. No. Y el tercer punto más importante de contexto, es que no hay solo un tipo de universidad en el mundo. Las universidades hacen, la gente no tiene por qué saberlo, hacen docencia, hacen investigación y hacen extensión. Y en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, que es un lugar emblemático,
donde están casi todos los premios Nobel. En Estados Unidos solamente 30% de las universidades son universidades complejas, en Estados que hacen Unidos, investigación en serio. La mayoría de ellos, 70%, son universidades docentes. Y en Estados eso Unidos la también crítica al contribuye. sistema es muy parecida a la que hay acá, de alumnos extraordinariamente endeudados, de universidades de bajísima calidad y de fraude por mala calidad. Otro tema. O sea, el debate en Estados Unidos no es tan distinto al que tenemos acá en No, Chile. por supuesto, ese es otro tema, es el tema del financiamiento. Pero primero reconozcamos que tenemos que tener universidades que son fundamentalmente docentes. Y esas universidades también cumplen un rol importante, pero tiene que ser de calidad. Dicho todo lo anterior, la pregunta es cómo financiamos esto. Y a mí me parece, y aquí termino, me parece que pensar en un sistema como el que está proponiendo el gobierno, en el que va a fijar precios, como si este fuera el mercado del agua, ese es el gobierno que lo está haciendo, no yo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Es mucho más complejo. ¿No se debería regular eso? ¿Fijar precios? Me parece que fijar precios es un desafío que yo pongo las manos al fuego, no va a ser alcanzado por la autoridad. Vamos a seguir con ese tema después de esta pausa en Ciudadanos de CNN Chile. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Estamos regalando el libro hoy día, la nueva publicación de Alberto Mayol, Autopsia, ¿de qué se murió la élite chilena? No le vamos a contar de qué se murió, lo tiene que leer. La última página. Está por la última página, no vamos a llegar ahí todavía. Lo estamos regalando para quienes se opinen hoy con el hashtag CiudadanosCNN y también para quienes voten en nuestra encuesta. ¿Cuál es nuestra encuesta? La siguiente. Aquí la vamos a revisar nuevamente en pantalla por este debate que continúa sobre la reforma de la educación superior. ¿La reforma educacional mejorará la calidad de la educación? ¿Sí o no? Participa a través de Twitter y con el hashtag CiudadanosCNN. Habían quedado varios temas dando vueltas. Me quiero quedar en algo. ¿Qué pasa con estas universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores, que en algunos casos puede haber alguna discusión sobre su calidad y que hay miles y miles de estudiantes que están en ellas? Uno va a regiones y se encuentra con facultades, no sé, de la Universidad de San Sebastián, por ejemplo. Muchísimas partes, más que de la Universidad de Chile. Con unos jardines muy lindos. O de la Universidad Andrés Bello, en fin, un montón de universidades privadas que han crecido fuertemente en los últimos años, que se han desarrollado por todo Chile y que tienen muchas facultades. ¿Qué se hace con esas universidades? Por ejemplo, Alberto, ¿qué opinas tú? No, yo tengo clarísimo que aquí hay que trazar una línea divisoria y que esa línea divisoria debe ser, debía haber sido, ya no fue, ¿ya? Una línea divisoria inicial respecto a promover el ingreso de los estudiantes a las universidades de carácter público o a aquellas universidades en cuyo origen participó la ciudadanía y tienen un principio de gobernanza donde hay elecciones, donde hay criterios conocidos. ¿Ya? Okay, Alberto, pero hay que hacer cargo de una situación que ya está, no de una situación ideal desde cero. ¿Qué se hace ahora? Lo que hay que hacer es ir mirando a los estudiantes, mirándolo a las universidades que tienen que abrir más matrícula para recibir a sus estudiantes. Esa es la obligación del Estado. Tú tenías una pregunta ahí, y la pregunta tiene exactamente que ver con la respuesta. Voy a citar a Ramiro Mendoza, el ex contralor. En una columna en el Mercurio hace una semana decía que más de la mitad de los 2.000 programas de ingeniería que se imparten en todo el país, hablando de ingeniería, se dan en institutos y con menos de 10 semestres. O sea, ni siquiera nuestros ingenieros tienen carácter de licenciados. Y eso tiene que ver exactamente con la calidad de nuestros profesionales. La carrera de ingeniería en prevención de riesgos exhibía índices peores que este. O sea, estamos hablando no de un marxista, no de un izquierdista, estamos hablando de un hombre que pone el foco de atención en qué está pasando con las carreras que se imparten en algunas universidades que no exigen nada, con el efecto directo que tiene en la calidad del efecto en los puentes, en las casas, en las carreras de ontología, salud, es decir, afecta a todos los chilenos. A tu pregunta, nosotros necesitamos que existan estándares garantizados por el Estado de calidad. Por lo tanto, se tiene que fijar un criterio, algunas de esas universidades van a quedar adentro y, por supuesto, ellas van a tener el apoyo y el financiamiento que requieren esos estudiantes, aquellos que estén fuera porque no cumplen con la calidad, bueno, entonces el Estado naturalmente no puede colaborar. Hay recursos que son limitados. Universidades estatales que no cumplen el estándar porque el Estado no le da plata y van a quedar fuera del financiamiento estatal siendo estatales. O sea, la pregunta lo hago al revés. Tú tendrías universidades estatales que no tengan calidad, pero sí financiamiento. Es tu responsabilidad.
No. Aquí debe haber un criterio de calidad para que la persona que ingresa a esa institución sepa que el título que va a obtener una vez en el mercado laboral, efectivamente le va a permitir, digamos, tener una vida y un proyecto profesional. ¿Tú castigarías a tu y por tanto, hijo? lo que no haría en ningún caso sería entregarle dinero a una universidad estatal sin exigirle ninguna calidad y permitiendo que estudiantes eligiera esa castigar a institución. tu hijo si no come la comida mientras no se la procuras? Comida que no tiene. Alberto, estamos hablando de educación y de recursos escasos. Exacto. Yo creo que para que haya calidad, el Estado debe garantizar que ciertas instituciones cumplan tú mínimos. tenías Esa es la universidades... pregunta. No, que contemos la historia entera. Contemos la historia entera. Habían Habían dos grandes universidades públicas en Chile, las fragmentaron. La dictadura estableció que se le iba a dar un aporte estatal por razones históricas. La universidad era nueva, o sea, le dan muy poca plata porque era nueva, no tenía historia, ¿ya? Y esa universidad termina en su historia siendo de muy baja calidad, ¿ya? Y tú ahora vas y dices, castiguémosla. Porque no le voy a dar ningún peso al Estado, ni tiene derecho a fondos estatales, ni a pagárselo, lo está cerrando en la práctica. Y le estás diciendo a quienes hicieron eso, ese crimen, contra esa institucionalidad, le estás diciendo que ganaron por segunda vez, porque ya instalaron un mercado en la educación, y ahora esos alumnos van a tener que irse al mercado privado. ¿Cuál es tu solución entonces frente a una universidad que solo da te estoy educación de mala calidad? Solo te estoy informando. Esa es la pregunta. De un crimen que no estabas haciéndote cargo. ¿Y qué hacemos con las otras? O sea, la Porque pregunta es, de pero de Daniel, nuevo, ¿qué hacemos con las otras? aquellas universidades que no cumplan con la calidad, entonces aquellos estudiantes van a tener que preocuparse del financiamiento, pero si hay financiamiento estatal, tienen que tener un mínimo de calidad garantizada y regulada por el propio Estado. Esa es mi visión. La política, si la respuesta está en lo que el gobierno va a tratar de hacer. Por algo va a haber una acreditación que es obligatoria. El gobierno tiene que garantizar niveles mínimos de calidad. Tiene que garantizar un piso. No pueden todas las universidades ser iguales. Un community college en Estados Unidos no es igual que Harvard. Y eso va a también ocurrir en Chile, siempre. Pero tiene que haber un mínimo que permite. Por eso digo yo que tiene que haber distintos tipos de institución. La Universidad de Estados Unidos que menos plata pública recibe, ¿cuánto recibe? No sé. California, 30%. ¿30%? 30%. Eso es el mínimo. Acá en Chile, la que más recibe de las universidades del Estado, bueno, 10%. Entonces, solo en un segundo te respondo la pregunta que tú me hiciste hace un rato atrás, y porque hemos estado un poquito desordenados, yo no alcancé a responderte. ¿Cómo nos hacemos cargo de un contexto complejo en el que se necesitan enormes cantidades de recursos, asumiendo además un compromiso de calidad y de cobertura con gratuidad? La única manera, en mi modesta opinión, y ahí respondo a tu pregunta a propósito de la distribución de ingresos, es no con gratuidad, pero tal vez sí para el 50 o 60%, pero con un sistema de crédito contingente al ingreso que se paga después de haber salido la carrera, con un tope de 10%, según recomiendan los organismos internacionales, y hasta un máximo de 10 años. Si después de 10 años la persona que estudió en su carrera prefiere trabajar en instituciones sin fines de lucro que no pagan un buen sueldo y paga 10% máximo de su sueldo y no alcanza a cubrir el total de la carrera, la diferencia la pagamos ¿Algo todos similar al los crédito chilenos fiscal? con impuestos. ¿Algo Es similar un al crédito sistema fiscal, de entonces, al crédito tradicional contingente crédito al ingreso. fiscal? ¿Perdón? ¿Algo similar al viejo crédito fiscal? Bueno, pero es un sistema, mira, al final es un crédito efectivamente que está subsidiado, que tiene techo en el monto que se paga todos los meses y que tiene techo en el número de años que se paga. Y si cubren 30% de la matrícula, el otro 70% lo pagaremos todos los chilenos con impuestos generales. ¿Están de acuerdo? Yo suscribo ¿Sí? eso No, por ningún absolutamente. 100%. Crédito contingente al ingreso. Por ningún motivo. Si para eso están los impuestos. Aquellos así que ¿cómo es aquellos que posible puedan una persona que sabe economía pagar con su vida, te está dando una muy vuelta bien. carnero para atrás. No, para eso están los impuestos. Si alguien gana, si un médico Tienes que recaudar, eso quiere ir sale a trabajar por muy poca plata a un lugar apartado porque le interesa su vocación, va a pagar el 10% aunque esté, y resulta que el otro también va a pagar un 10%. Pero un 10% de un sueldo que es 4 veces más o 20 veces más. Bueno, pero resulta No que hay va a pagar problema. igual el 10% y el otro 10% alguien que está haciendo un servicio público, ya te da lo mismo. Te da lo mismo lo que Mira, haga. ¿sabes qué? Entonces te regalo lo siguiente. Que el Estado entonces decida aplicar gratuidad, pero a carreras que le parezca que son carreras que valen la pena. Porque el Estado tiene un objetivo en esa dirección. Por ejemplo, las pedagogías. Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen una solución exacta. Mira, yo te Esto no es propongo matemática. otra cosa. Pero es distinto lo que está planteando el Estado. Pero hoy lo día. que estamos haciendo hoy día es seguir pasándole miles de millones de pesos a instituciones que no lo meritan. Pero yo estoy en absoluto No desacuerdo lo con eso ameritan. si es que no hay calidad asociada y si además esas platas no van, en esos casos, asociadas a los alumnos. Yo creo que es lo que típicamente Rafael, uno observa en otras partes. Llamemos por teléfono a varios estados que tienen educación gratuita en América Latina, no digo en Europa, no hablemos de Finlandia y esas cosas. Hablemos de América Latina, donde casi todo, o Uruguay. Ecuador, Uruguay, Brasil, ya Venezuela, todo lo que tú quieras, México. Ya, llamemos y preguntemos si ellos se están gastando en la educación gratuita universal, ¿se están gastando acaso el 15 o el 20% de un tercio del presupuesto vamos a llegar probablemente?
Vamos a llegar a un tercio. Porque si tienes Vamos a llegar al gratuidad, 33% es que esto es del complejo. presupuesto. Si tienes Tú me vas a gratuidad, decir que tienen que otro- fijar precios. Bueno, ¿tú crees que se están gastando Yo creo que el eso? Estado no va a poder hacerlo. El punto es que aquí nos estamos financiando un mercado y por eso es carísimo. La Porque razón- estamos financiando gente que va a competir y que hace publicidad para competir, que contrata profesores cada vez más caros para competir. Si esto fuera con gratuidad, pasaría lo que pasa en Bueno, pero, Uruguay, a ver, Alberto. donde todos los costos bajan. Pero todo esto Alberto. pasa ¿por qué? Y eso yo Claro. Hay que quiero mantener llegar un mercado, a nadie esto. quiere romper No, el pero, mercado. Alberto, Llegamos a que este proyecto obedece a algo que a mí me parece monstruoso. O sea, no hay unanimidad en la nueva mayoría y no hay fuerzas para se dan cuenta porque nadie responder. está contento porque No esta hay cuestión es muy compleja fuerzas y no hay una para solución. romper con esta férrea defensa de instituciones que han sacado utilidades durante muchos años, que entraron a la educación porque es el mejor negocio en los últimos años. Y hay tanta protección que no hay ninguna fuerza para hacer un proyecto que de verdad rompa No, pero con yo- ese yo- esquema. Pero, Mónica, yo perdón, creo que yo creo de que el problema es un poco Rompan mayor, ese porque no es esquema. solamente que esas universidades tengan poder de lobby, tienen algo mucho más importante. Tienen miles o decenas de miles de alumnos. De alumnos. De estudiantes que están ahí, Claro. que han hecho una inversión Perdón, de y el tiempo, Estado no de podría hacer dinero una... en sus carreras. No podría ser, Míralos. decir, a ver, ¿Es tan fácil? vamos a dar La una Universidad del Mar, cantidad de ¿cuánto se generaron años. con la Universidad del Mar? ¿Es tan fácil migrar a esos estudiantes que además tomaron una opción? Decidieron estudiar Ahí ahí. se pueden ir si quieren. Transfórmese. Le doy a las instituciones una cantidad de años, le pongo las bases de una regulación y una fiscalización como debiera ser, no laxa, no para que hagan lo que se les antoja con la plata, y entonces les doy una posibilidad. O sea, lo que debiera haberse dado el mensaje es que se acabó el negocio. Y quiero decir que para mí el peor error que se ha cometido es que el mensaje que se da es no. No hay fuerza para decir se acabó el negocio. Y creo que los errores que se han cometido en este negocio Pero tú encuentras que el proyecto del gobierno hoy día no está avanzando en esa dirección, de acabar con el negocio. completamente. Yo creo que hay bastante No, y consenso te voy a en que explicar, te si voy a una decir por qué. institución de educación superior estaba lucrando, no puede seguir haciéndolo. Voy a Yo ver creo que hay harto consenso si en de eso. verdad no se cerró la puerta definitivamente, y tengo entendido que no, a las sociedades relacionadas. Si no se limitan Bueno, los hay sueldos muchos a detalles los que no conocemos, pero yo creo que ni el gobierno proyecto de conoce. ley a los directivos y trae ejecutivos. Probablemente esas cosas Momento. vienen. Por lo menos en la minuta eso se dice y se Incluye, especifica. Hay que ver incluye. cómo Hay queda que ver cómo queda el redactado y más reglamento. importante, cómo se fiscaliza. Porque puede redactar cualquier cosa. Este proyecto pero de después ley si no la está, fiscaliza. está empezando a tener un largo recorrido y me llama la atención en parte porque en esta misma discusión creo que se trasluce un poco la confusión que hay detrás del debate. O sea, aquí hay cuestiones ideológicas, políticas, técnicas. Y hay mucha plata y hay, metida. y hay muchos, y muchos intereses. cruzados. Y eso es parte Intereses también cruzados. donde el gobierno tiene una gran responsabilidad. Porque ha hecho que esto se transforme en una discusión de grupos de interés. Cuando hablan los distintos rectores, uno no sabe si está hablando alguien que está preocupado por la educación chilena o en realidad está buscando en su cuña la mejor ecuación para poder recibir platas para su propia institución. Entonces, todos los actores, movimiento estudiantil incluido, la nueva mayoría, confunden y han generado este contexto, digamos... De interés con el público. claro. Exactamente, Sí. y creo que es parte también de lo que nos ocurre en este programa. Bueno, también. ¿no les parece a ustedes que al final, después de esta discusión enredada y compleja que hemos tenido hoy día... Es culpa del conductor cuando la discusión es enredada. Sí. No, Ya la segunda ¿no vez que les lo diga, parece? me hago es del, cargo. es del digamos. gobierno, excepcionalmente. ¿No les parece que volviendo al comienzo del programa, cuando ustedes hicieron un análisis más político, aquí político pero de política pública, que este es un bonito ejemplo de lo que no hay que hacer en política pública? O sea, un proyecto de la complejidad e importancia de este, a menos de una década del Transantiago, que por Dios que nos ha costado caros en términos no solo de plata, en términos de bienestar de la población, se asuma de manera tan profunda y de la manera como se está haciendo ahora, a mí me genera un dolor de guata brutal. O sea, la probabilidad de que terminemos haciendo un proyecto malo, que tengamos que empezar a cambiar en los próximos años es prácticamente A mí uno. lo que me duele más es que no haya conciencia del daño que se ha provocado en estos años en que se han vendido ilusiones y se ha engañado a tantas familias. ¿Pero qué harías tú? ¿Empezarías a cambiar esto de a poco? Yo eso lo quería por lo No, menos. yo seguir habría probando. cambiado las cosas, si no había fuerza para cambiarlo todo, pero el primer mensaje, insisto, para mí es que se acabó el negocio. Y ese negocio, si dejamos que, ya de acuerdo, en la sociedad controladora o en el grupo controlador no puede haber ninguna institución con fines de lucro, pero resulta que si los familiares, las esposas, los niños, los papás, los yernos, los cuñados, sí, del controlador, sí pueden tener sociedades, sí pueden arrendar, sí pueden hacer Bueno, servicios. vamos a tener que esperar el proyecto, porque la verdad que tampoco lo hemos visto todavía. Sí pueden tener sueldos sin que nadie garantice que es por servicios rendidos.
Mira lo que pasó en la Universidad Autónoma. La señora de Rivera Neumann, los hijos de Rivera Neumann, los hermanos de Rivera Neumann, todos ganaban sueldo, han ganado sueldo. Y eso aparentemente va a poder ser, salvo que, como lo hizo el último día para entrar a la gratuidad, sacó la única sociedad que tenía fines de lucro del grupo ejecutivo, del grupo director controlador. Entonces, perdón, asumamos las cosas como son. Las trampas en este negocio han sido demasiadas. Fíjate que el CERNAC no puede juzgar, llevar a juicio a 4 universidades que han vendido títulos mentirosos, que han vendido cláusulas mentirosas. A mí yo creo que es una cosa que aquí, volver a insistir, digamos, en que el problema radica en las universidades, creo que ha pasado suficiente evidencia en los últimos años para hacer responsable al sistema político de no arreglar esta situación, de no regular bien, de prometer gratuidad y generar todo tipo de expectativas y no tener la capacidad de cumplirlas, de generar el diagnóstico de que el problema es la educación mercantilizada y demorarse 3 años en presentar un proyecto de ley. Entonces, ojo con las responsabilidades. Primero, aquí la nueva mayoría se comprometió a una serie de cosas y estamos recién empezando una discusión y la confusión es lo que reina. Sí, yo creo que aquí tenemos que tener conciencia de una cosa que es la más importante de todas, y es que aquí hay una responsabilidad de todo el país independiente de quién sea el gobierno. O sea, aquí hemos fracasado en políticas educacionales sistemáticamente desde hace muchísimo tiempo. Venimos fracasando sistemáticamente y no estamos a la altura de una época, no estamos a la altura, el crecimiento del país nos ha correspondido con el crecimiento de la capacidad de formación educativa, ¿ya? Pusimos los postes de la luz, los proyectamos por todo el país, pero resulta que por ahí no corre corriente eléctrica. O sea, no tenemos realmente un sistema educativo. Yo creo que aquí estamos hablando de una responsabilidad bastante más grande. Y hoy día estamos perdiendo una oportunidad. Aquí se abrió una conversación clave el año 2006, que se cerró vergonzosamente en una colusión política de protección empresarial además. Y luego, el 2011, se abre una conversación de nuevo, que había quedado pendiente el 2006, y resulta que se llega a un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional no es refrendado por la élite política. Tan simple como eso. Y esto va a significar ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar pagando los costos de esto? Brevemente, sí. No, muy breve. Para ser justo, la nueva mayoría hizo propia todas las banderas del movimiento estudiantil. Los titulares. Todos los compromisos y todos los eslogans, exactamente. Pero hubo un sector político que fue por los votos, generó la expectativa y esta es la realidad. Oye, perdona, la próxima campaña, aquellos que votaron por la nueva mayoría Michelle Bachelet, que se pregunten bien, ¿a quién le van a depositar su confianza esta vez? Hernán, no solo las hizo propias, las encarnó en un número importante de estos lolos que marcharon, lo digo con conciencia, estos adolescentes que marcharon por las calles con justa razón, se los llevaron al ministerio en un número importante para que diseñaran esta reforma. Yo no sé en qué momento en este país nos dimos cuenta que los jóvenes sabían algo que los adultos no sabemos. El resultado es que tenemos una reforma que hoy día nadie entiende. No, a ver, echarle la culpa. El 2011, no a los jóvenes, ellos no son culpables que los hayan llevado para allá. Pero por favor. Bueno, los jóvenes supieron algo en el diagnóstico que los adultos no nos habíamos dado cuenta, por lo menos. Y la exigencia Tengo fue mis dudas que sean brutal. capaces de diseñar una mejor Yo te reforma. quiero decir también algo. Yo creo que en las próximas elecciones vamos a tener todos que meditarlo mucho. Porque aquí tú hablas como si la nueva mayoría fuera la única culpable. Perdón, no es verdad. ¿Quiénes han defendido los intereses de las universidades que lucran, de los institutos que lucran? O sea, ha sido la derecha. Yo creo que de verdad aquí... caricaturas, Mónica, ya a esta altura. Yo no cuando creo tú que tienes sea el gobierno, caricatura. cuando tienes mayoría en ambas cámaras, cuando tienes un Estoy programa de de acuerdo. gobierno, tú eres el responsable político. Pero obvio. Entonces, pero hacer durante el responsable gobierno, a la derecha no. de que defiende los intereses... Nos Es tenemos que que ir a aquí- contestar la pregunta. La pregunta Yo que le creo que hicimos ha a través pasado de la igual. encuesta a todos ustedes aquí en Ciudadanos de CNN Chile. Si finalmente la reforma educacional va a servir para mejorar la educación en nuestro país, estas son las respuestas. Sí, 17%, no 83%. Hay una percepción negativa. Vamos a ver un proyecto que recién se está empezando a discutir. Vamos a ver qué nos trae esta discusión que va a ser larga todavía. ¿Vas a votar que no? Iba a votar que no, así que ¿Vas a votar? Cualquier cosa que hagamos es mejor de lo que hay. Ok. ¿Sí? Estoy con la mayoría. ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? Yo también digo que cualquier cosa que se haga va a ser mejor que lo que hay. No. Sí, necesariamente. obvio. Bueno.
Siempre las cosas pueden mejorar o empeorar. Cada día puede ser peor, dijo alguien. Yo solo les recuerdo que el problema es de educación preescolar. Imagínate, ahí está el problema de meritocracia en este Otra país. vez, Y estamos muchas gracias por habernos tiempo. acompañado hoy en Ciudadanos de CNN Chile. Buenas noches. Muy bien.